Estoy grabando por cualquier cosa. Acá estamos con algunas cuestiones técnicas también locales, pero a ver. Ahí está. La idea es charlar un poco de esto de mitos, ¿no? Y verdades. Si son más los mitos o las verdades. Sí, totalmente. Sí, era un Y poco el disparador de la charla. Va a ser una charla súper cortita, simplemente para destacar algunos puntos que por ahí son los que escuchamos habitualmente en las redes sociales, en la calle, en nuestros propios consultorios. Y me parecía interesante un poco destacar estos elementos. Bueno, como decía Alejo, yo soy médico veterinario egresado de la UNL de Francia. Me formé en etología con un diplomado en el SEM, con el doctor Menzel, y tengo el orgullo y un gran placer de ser parte de la Asociación de Etología Clínica de Veterinaria de Argentina, que después les voy a pasar un chivito al final de la charla para contarles un poco a los colegas de qué se trata y cómo estamos trabajando, y a los que les interese también que se puedan contactar con esta gran especialidad muy importante y que cada vez más somos más conscientes de la importancia entre la salud física y la salud mental y emocional de nuestros pacientes. Así que bueno, arrancamos si quieren. bárbaros, Diego, Eh, dale. la idea, por las dudas, para contarle a los presentes, va a ser más o menos media horita de charla y después media hora para también intercambiar, preguntar, que alguna pregunta disparadora pueda surgir. Así que bueno, esa es un poco la idea. Empezamos con uno de los primeros mitos que muchas veces escuchamos, que a veces repetimos sin darnos cuenta, sin estar muy atentos tal vez a lo que decimos, que es, por ejemplo, la fobia es un comportamiento, es un problema de comportamiento porque ese animal, ese perro fue muy humanizado. En realidad, lo que tenemos que entender es que la fobia es una enfermedad, es una patología. Así como hay patologías que bien conocemos los veterinarios del cuerpo, del resto del cuerpo del animal, en la mente, en el cerebro de ese paciente también puede haber problemas, diríamos, zoopsiquiátricos, por así decirlo. Uno de ellos puede ser el miedo, pero es un miedo anormal, es un miedo extremo. Se habla de una reacción, sabemos que el miedo es una respuesta biológica, normal, que es útil para preservarnos, pero acá es un miedo que responde de una manera desproporcionada, exagerada al estímulo que está produciendo esa reacción. Justamente es excesivo porque no es por poco tiempo, sino que esas reacciones de miedo justamente demoran un montón de tiempo, horas, inclusive si el estímulo está presente durante mucho tiempo, puede durar hasta muchos días, y es persistente, en el caso de la fobia en particular, porque aunque no esté el estímulo presente, aún así el animal puede denotar signos de miedo, que muchas veces lo que vamos a ver un poquito más adelante son las reacciones que todavía el animal no escuchó ninguna pirotecnia, pero ya los gritos, la gente, un partido de fútbol, la gente que se reúne a ver, por ejemplo, un evento social, ya, aunque no aparezca el estímulo que desencadena la reacción, ya lo pone nervioso y reacciona de una manera con mucho miedo. Y es un estímulo concreto, en este caso la pirotecnia, a diferencia de la ansiedad, que sería otra patología, otro problema que comparte algunas cosas, pero no es exactamente lo mismo, y que en realidad no hay un peligro real. No es que al animal le pasa algo negativo cada vez que escucha un petardo. Entonces, todo esto es lo que define técnicamente una fobia, que como verán es muy diferente a un miedo. Lo que tenemos que tener en cuenta en la epidemiología de esta enfermedad es que hay una heredabilidad media o alta. O sea, perros, hembras y machos miedosos van a tener mucha chance de dejar descendencia a sus camadas, cachorros que tengan una tendencia a ser miedosos. Entonces es muy importante tener en cuenta su historia para justamente intentar de alguna manera moldear la conducta para que no expresen todo ese potencial genético que no es deseado. El doctor Metzel hizo un estudio hace muchos años en el Hospital de la UBA de Buenos Aires y hablaba de que realmente hay un subdiagnóstico. Y yo comparto mucho de esa idea porque también se ve en la práctica, más allá de por ahí no tener, como uno quisiera, los números que declaren eso, pero la realidad es que muchas veces se piensa que es normal que el animal tenga miedo, y realmente no es así. Por eso es que muchas veces nosotros mismos, los profesionales,
no le prestamos mucha atención cuando la gente empieza a contarnos algunas reacciones de miedo. Y claramente es algo complejo, no es simplemente, como vamos a ver un poquito más adelante, que el miedo se da por una cuestión de que es perro. Eh, en gatos también puede haber fobias, por eso hablamos de las cuestiones biológicas, pero por ahí el gato lo expresa de otra manera muy diferente, a veces más desafiante el diagnóstico en ese sentido. Pero también, así como la genética, es muy importante el ambiente. Muchas veces el miedo se aprende también, entonces perros que conviven con otros animales miedosos pueden también aprender eso, sobre todo en la etapa de cachorro, en la etapa de primeros meses de vida, y eso también puede ser un condicionante muy fuerte, ya sea en positivo o en negativo, para que desarrollen o no esa fobia. Otro gran mito que por ahí escuchamos, seguramente le tiraron un petardo y eso fue lo que causó el miedo. Si bien eso sería una fobia postraumática, alguien le tira un petardo al pobre perro, o los niños jugando por ahí, bueno, lamentablemente eso puede llegar a producir una fobia porque hay un accidente sensibilizante, pero la realidad, en la práctica, la mayoría de las experiencias, por lo menos en lo propio, y en mucha bibliografía también lo dice así, la mayor incidencia es la parte ontogénica, que tiene que ver con el desarrollo del animal. Hay un desarrollo donde el animal muchas veces comienza en una etapa juvenil, en los primeros 8, 9, 10 meses de vida, y debido muchas veces a falta de experiencias adecuadas en esa temprana edad, en los primeros meses de vida, muchas veces responsabilidad nuestra, porque por cuidar, por querer cuidar, y obviamente está perfecto, la parte inmunológica, la parte de las vacunas, privamos a ese paciente que tenga experiencias correctas. Entonces, está también algo que vimos mucho en el tema de la pandemia, animales que se criaron en ambientes poco estimulantes, alejados de los ruidos, alejados de la calle, del bullicio, de un montón de elementos que hacen en la vida normal de ese animal, pueden ser un condicionante muy fuerte para que después de grande desarrolle esa fobia. Cuando no se acostumbran a la habituación, es el acostumbramiento justamente a los distintos estímulos, eso también es un factor muy importante. Entonces, no hay una dicotomía entre no puede salir por el riesgo de enfermarse y tiene que salir y, bueno, enfermarse cualquier cosa. No, tenemos que buscar un punto intermedio. El animal puede salir con los cuidados adecuados, puede ir a la casa de un amigo, en un lugar cerrado, donde no hay acceso de animales no vacunados, puede ir en brazos sin tener contacto con el pasto o lugares que son abiertos donde puede defecar o orinar un animal enfermo, y obviamente sabemos que así se puede contagiar. Entonces tenemos que buscar el punto intermedio entre proteger los anticuerpos, las enfermedades infecciosas, y a su vez también proteger el desarrollo comportamental de ese paciente. A veces se suman otras patologías, problemas de agresividad, problemas de ansiedad, problemas compulsivos, que obviamente van a ser mucho más graves o van a complejizar mucho el tema de las fobias. Pero bueno, obviamente ahí ya se suma un desafío mayor porque hay que a veces diagnosticar todo el complejo de patologías que puede haber en un mismo paciente. Justamente lo que tenemos que tener en cuenta es cuando aparecen ruidos, eso van a crear o una sensibilización, que es lo que va a hacer que aumente el miedo, o una habituación, un acostumbramiento. ¿De qué depende que sea una cosa o la otra? De tres elementos muy importantes: el contexto, la intensidad y la frecuencia. El típico paciente que desarrolla una fobia es el paciente que nació, por ejemplo, en enero, se desarrolló durante todo el año sin contacto, sin experiencia con las fiestas, y a fin de año, cuando se suma toda la pirotecnia, justo por primera vez en su vida quedó solo, lo dejaron muchas horas solo, no estaba acostumbrado a ello, entonces se sumó un contexto desagradable, haber quedado solo, se sumó una intensidad muy alta, mucho ruido en poco tiempo, y se sumó una frecuencia baja, o sea, una vez por año tiene la experiencia, o cada cierto tiempo. Entonces esos tres estímulos, contexto negativo, intensidad alta, frecuencia baja, genera muchas probabilidades de que aparezca una fobia. En cambio, todo lo contrario, contextos agradables, frecuencias altas, intensidades bajas, son lo que pueden favorecer que el animal se acostumbre, se habitúe a esos ruidos y no genere problemas. Obviamente, como en biología, siempre sabemos que todo es mucho más complejo, no es binario, pero la experiencia previa de ese paciente,
la condición médica, si tiene algún dolor, algún problema físico u orgánico, y cómo está emocionalmente ese paciente, si está asustado, si está tranquilo, si está por ahí nervioso por una situación novedosa. Todo eso también va a condicionar positivo o negativamente, y va a hacer que una experiencia o una situación determinada termine siendo favorable o no favorable. Algo muy común por ahí que escuchamos, inclusive en las redes sociales, el problema de los perros es que tienen un oído muy sensible y por eso desarrollan el problema. La realidad es que si bien nuestros pacientes tienen una capacidad auditiva obviamente mucho más sensible, donde pueden captar una frecuencia de sonido muy baja, o sea, con los sonidos sobre todo agudos, no significa que eso le haga que el animal escuche el sonido con más potencia. O sea, un ruido determinado lo va a escuchar igual que nosotros. La diferencia es que hay ruidos que nosotros no vamos a escuchar y ellos sí. O sea, no tiene que ver con una cuestión física, una cuestión de la capacidad auditiva del animal, porque si no, simplemente todos los caninos tendrían fobia, o potencialmente tendrían fobia, y claramente no es así. De hecho, los perros de trabajo, los perros de las fuerzas de seguridad, que están previamente acostumbrados a las detonaciones, se acostumbran de cachorro, de chiquitos, lo toman como un estímulo más, lo toman como un estímulo agradable, no te digo que agradable, pero por lo menos no lo ven como neutral, como no amenazante, y ahí es donde justamente generan un acostumbramiento. Por lo tanto, ese es un tema, otro mito muy común que tenemos que tener en cuenta. Otro gran tema, la medicación. Obviamente no vamos a hablar demasiado de medicación, pero aunque sea quería darles un pantallazo. Como siempre, nosotros tendemos a ser muy extremistas, ¿no? Pasamos de la medicación es muy riesgosa o es la solución para todos los problemas. Y en el medio, bueno, mucha gente que obviamente a veces sin criterio, claramente, dice no sirve para nada. La realidad es que como toda área de la medicina, una medicación bien utilizada, con un criterio profesional veterinario, con un diagnóstico, realmente puede ser muy importante. Sobre todo en el tema de los miedos, porque el tema de los miedos en comportamiento animal es un tema muy importante. Cuando hay miedo, el animal no puede aprender. Entonces, si bien en otros problemas, en otras enfermedades, uno puede empezar a trabajar sin necesariamente, o sea, trabaja con técnicas de modificación de conducta, sin necesariamente por ahí de entrada arrancar con una medicación, pero lamentablemente las fobias es uno de los casos donde a veces sí o sí tenemos que arrancar primero con una medicación, porque si no simplemente el animal no puede aprender, tiene bloqueado su capacidad cognitiva de aprendizaje por el miedo, y lamentablemente en esa situación es muy difícil poder justamente enseñarle a que supere ese miedo. De manera general, les puedo contar a los colegas, existen un montón de medicaciones, de lo que llaman psicofármacos, que por ahí tenemos un poquito de miedito porque no estamos acostumbrados a usarlos, pero como todo medicamento, como decíamos, utilizado correctamente puede ser muy importante. La benzodiazepina es una de las herramientas que por ahí a corto plazo utilizamos más eficiente en esta época porque actúa rápido y muchas veces nos puede aliviar una situación complicada. Realmente las benzodiazepinas son muy seguras. Lo que tiene es que a veces hay que cuidar mucho el efecto paradojal. Alguna bibliografía dice que entre un 20%, 10, un 20% puede tener efecto paradojal, que es el efecto contrario al que buscamos. En vez de calmarse, el perro se excita, se emociona, se pone intenso, caminar, ladrar, llorar. Obviamente son efectos no deseados que hay que explicarle a la gente antes de dárselo, porque si no, después se acuerdan de nuestros parientes y después dicen, ah, la medicación no sirve. Lamentablemente, si sucede el efecto paradojal, tenemos que cambiar de benzodiazepina porque no depende de la dosis, no depende del fármaco, es una cuestión individual, una cuestión de cada individuo. Y a veces también hay que tener en cuenta que las benzodiazepinas pueden, al disminuir el miedo, de alguna manera pueden liberar ciertas reacciones de agresividad cuando había una agresividad defensiva, que es un tipo de agresividad que no es la misma siempre, por eso siempre, como decíamos, es importante un diagnóstico, porque si vemos un paciente fóbico que solamente tiene fobia, una benzodiazepina puede andar bien, pero si hay un paciente fóbico que aparte tiene un cuadro de agresividad defensiva, por ejemplo, por proteger un recurso, por proteger la cucha o lo que sea, y aparece la benzodiazepina como para la fobia, podemos, si no cuidamos esa parte también,
podemos llegar a favorecer una reacción mayor ante esa de agresión. Entonces tenemos que tener cuidado y usarlo, como decíamos, con indicación precisa. Y el tema de la dosis también es muy variable. Hay pacientes que con una mínima dosis de 0,1 miligramo kilo, por ejemplo, la del Prazolam, anda perfecto, y hay otros que pueden estar 0,01 o 0,5, o sea, una dosis muy variable, una ventana bastante importante. Entonces tenemos que sí o sí probar antes para chequear el efecto paradojal, para chequear la dosis efectiva y utilizarla llegado el día con la dosis correcta. Y eso es muy importante. Otro tema también es el tema de las benditas gotitas que le dice la gente, que también, llegado el caso, en una época era la solución para todo, ahora prácticamente se la considera como un veneno. Bueno, no es ni una cosa ni la otra, como la mayoría de las cosas en la vida. La realidad es que también, utilizado correctamente, puede ser muy interesante, pero el tema de los tranquilizantes mayores es que no reducen la ansiedad. O sea, tiene un efecto en los lóbulos más inferiores, en la parte más inferior del sistema nervioso central, entonces no llega a actuar en la corteza, es como un chaleco químico, disminuye el tema de la actividad motora, pero si no la combinamos con una benzodiazepina o con otra medicación que sí actúa a nivel de la corteza, no vamos a inhibir el miedo. Por eso es que la cepromacina o la levodopa muchas veces sola no podemos utilizarla porque no vamos a cubrir el objetivo, y lo que es peor, a veces el animal puede ponerse más nervioso, más ansioso porque intenta moverse y su cuerpo no responde de la manera normal. Entonces, en pacientes por ahí que son muy intensos, que muerden cosas, que pueden llegar a saltar una tapia, pueden llegar a atravesar una ventana. He tenido pacientes que hacen cosas impresionantes por la fuerza, por la adrenalina que hay en ese momento, pero el tema es que solas no son adecuadas. Siempre tienen que estar en combinación con alguna otra medicación que sí actúa a nivel central. Y los antidepresivos, que son también, obviamente, igual que muchas benzodiazepinas de uso humano, porque lamentablemente no hay laboratorios en Argentina que los produzcan para uso animal, hay un montón de opciones interesantes que pueden ser útiles a largo plazo, a diferencia de la benzodiazepina que se usan por cortos periodos, pero siempre es importante tener en cuenta que demoran en actuar. O sea, no podemos darle hoy y esperar que tenga resultado para mañana, porque en general demoran muchas veces 15 días o más, dependiendo del tipo de fármaco. Otro gran mito es, bueno, tratamos el animal para las fiestas y después nos olvidamos. La realidad es que la patología, la fobia, muchas veces puede comenzar como algo puntual, como una fobia simple, por ejemplo la pirotecnia, pero si no hacemos nada puede evolucionar muy comúnmente, generalizarse, que se llama, a otros sonidos, a las tormentas, al tráfico, a los ruidos de caño escape, a los ruidos, digamos, de elementos mecánicos, de electrodomésticos, bueno, un montón de sonidos diferentes que comparten algunas cosas en común. Entonces, si no hacemos nada, el pronóstico se va a agravar muchísimo más con el paso del tiempo, que es lo más común, que por ahí la gente recién nota el problema cuando ya la fobia lleva varios años, y obviamente ahí ya es más complicado, pero más allá de que por ahí pueda ser reservado con respecto a la curación completa, sí podemos aliviar mucho digamos, el miedo de ese paciente, y es muy importante que éticamente busquemos esa posibilidad. Porque lo he visto muchas veces, lamentablemente, en pacientes que tienen fobias crónicas y que lamentablemente también termina repercutiendo en su salud física. Pacientes que han agravado sus patologías cardíacas, agravado sus patologías neurológicas, agravado un montón de patologías de piel, digestivas, debido justamente al estrés, a todo lo que genera los problemas emocionales y mentales como esto, las patologías de este tipo, que obviamente sabemos, el estrés no es gratuito, lo sabemos con un montón de patologías. En esto también hay que tenerlo en cuenta. Simplemente, a manera general, con respecto al tratamiento, paso. No. Ahí está. Con respecto al tratamiento, lo que hay que tener en cuenta, simplemente a manera de pantallazo, obviamente esto hay que individualizarlo con cada paciente, evaluar bien, no todos los casos son lo mismo, pero
en la medida de lo posible, evitar el estímulo fogógeno sería lo ideal. Si tenemos el dinero para comprar una casa de Ford acustizada donde los sonidos no ingresan, genial. Claramente la mayoría de los mortales no tenemos esa posibilidad, pero bueno, en la medida de acondicionar un refugio, podemos realmente tener la posibilidad de reducir el impacto del sonido, y eso es interesante para justamente generar un lugar donde el animal se pueda meter y sentirse más seguro. El desapego, algo poquito vamos a charlar ahora, es tratar de no reforzar las conductas de miedo, obviamente no castigar, porque eso empeora la situación, sin duda. Técnicas de modificación de conducta, como son la desensibilización sistemática, el contracondicionamiento con juego estructurado, la obediencia con ejercicio en condicionamiento operante, son elementos, técnicas de modificación de conducta que podemos llevar a cabo el médico veterinario y en conjunto trabajar en equipo con un educador canino, con un adiestrador, que si se trabaja en equipo realmente se pueden hacer cosas muy interesantes, y también, si no, el propio veterinario formarse un poco más en estas técnicas o en adiestramiento para complementar y también ayudar en el tratamiento a largo plazo, porque esto no se soluciona en un par de días, no se soluciona en un par de semanas, es un trabajo que hay que hacer a largo plazo, y en el caso obviamente de las fobias a la pirotecnia, fuera de la época de Navidad, de las fiestas, porque obviamente no es un buen momento para arrancar, pero sí tratar de aliviar los síntomas en esta época y después, con tiempo, hacerlo correctamente. Por ahí traje a colación algo que también encontramos muchas veces en las redes sociales, el tema de los vendajes, del Tellington T-Touch. Es una técnica que describía una educadora, si no me recuerdo, de Estados Unidos, que la realidad puede ser interesante, pero no es simplemente poner un vendaje y largar al perro como si eso fuera algo mágico. Tiene que ver con una técnica que requiere de masajes, de una intervención con el perro muy, muy tranquila, de una manera de interactuar con él muy importante, y hay que hacer un trabajo interesante, y puede ayudar según esta persona, ¿no? Que no es veterinaria. La realidad que no hay mucha evidencia científica, o por lo menos eh, evidencia empírica que nos hable de la diferencia, digamos, realmente eh, epidemiológicamente hablando importante. Entonces, la verdad que son técnicas que por ahí en casos individuales, en casos reportados, pueden ser importantes o pueden ser interesantes, pero no es algo, no es una regla general, no es algo que aplica a todos los pacientes. Y de hecho, en muchos puede ser contraproducente. Entonces, hay que tener cuidado con muchas de las técnicas que por ahí se describen, que puede servir en un paciente, pero no es algo para generalizar. Y otro gran tema que también muchas veces se habla, el tema de acariciamos al perro para calmarlo, lo sacamos de un lugar a la fuerza para que no se lastime, para que no rompa algo. Lo que hay que entender que realmente en la cabeza del animal hay una activación de neurotransmisores como la noradrenalina de una manera muy, muy importante. Hay una taquipsiquia que se llama, o sea, una actividad mental importantísima, donde el animal no puede hacer poco, donde el animal tiene una incapacidad de concentrarse en algo, inclusive cuando uno le habla, cuando uno lo agarra, muchas veces hay una disminución de la sensibilidad al dolor, o sea, el animal puede realmente lastimarse, atravesar vidrio, atravesar rejas, de una manera impresionante, con una fuerza impresionante, y no acusa recibo, sigue. No tiene, como decíamos, la capacidad de aprender, tiene un déficit cognitivo muy importante, y realiza conductas de manera instrumentalizada, que se llama, de manera como obsesiva, sin parar, sin registrar, sin calmarse. Entonces eso lo lleva a hacer conductas o a realizar acciones que realmente uno no entiende la lógica, se meten en lugares donde no entran, hacen conductas totalmente inviables, pero no es que el animal se volvió loco, está sufriendo un mal funcionamiento de ese cerebro. Entonces, eso lo va a llevar a que cada vez el miedo aumente con cada experiencia, por eso se habla de sensibilización, con cada año, con cada fiesta, eso va aumentando y nos habla justamente de la presencia de una fobia. También se anticipa, o sea, el animal no hace falta que explote el cohete, sino ya, o el petardo, sino ya con estímulos relacionados, la juntada de gente, el griterío, los niños corriendo, ya se puede poner nervioso. Un partido de fútbol, muchas veces cuando la pirotecnia también se asocia a esos estímulos, y evita de una manera
como puede. Escapa realmente, yo he tenido pacientes que han trepado chimeneas, se han tirado a tercer piso, han hecho cosas impensadas. Y realmente eso genera un malestar muy importante. Muchas veces es incapacitante para la familia, para el animal. La gente no puede salir de la casa por las situaciones, y ni hablar cuando se generaliza y se genera también el miedo a las tormentas u otros estímulos. Entonces realmente es algo muy serio, muy complicado, y tenemos que partir de esa base para entender cómo hacemos lo que hacemos con el manejo del animal. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, primero, que si el animal encontró un lugar donde se siente tranquilo, donde se puede por lo menos relajar un poco, bajar el jadeo, quedarse un poco más tranquilo, no babear, que son signos de miedo, claramente, si encuentra su lugar, dejarlo tranquilo. No querer sacarlo a la fuerza, no querer, obviamente, evitar que los chicos lo quieran tocar en ese lugar, en ese contexto, porque puede estar nervioso, puede estar con mucho miedo y puede ponerse a la defensiva. Claramente no castigar, porque aunque rompa una barrera por querer acceder a otro lugar, por querer escapar de eso que le da miedo, y si nosotros queremos castigar en esa situación donde el animal no entiende, no tiene la capacidad de entender lo que está realizando, no solamente que no vamos a cambiar la conducta, no vamos a corregir la macana de romper algo, sino que podemos agravar la situación, porque sumamos la ansiedad de que el animal no entiende por qué está siendo castigado. Y con respecto a la interacción que hacemos con él, dependerá, bueno, hay una discusión por ahí en el mundo, hay muchos colegas haciendo un balance de los últimos congresos o reuniones académicas, hablaban de que si la caricia sirve a ese individuo, a ese perro, puede ayudar. Si uno toca, si uno, que es el tutor, la persona con la cual tiene un vínculo, ese animal, lo toca y lo acaricia y el animal se relaja y se queda quieto, bárbaro, puede servir porque uno está transmitiendo algo agradable. Pero si uno lo toca al animal y el animal se pone más excitado o sigue como si nada, muchas veces lo recomendable es obviar esa interacción, no intentar contener o aliviar al animal en su miedo, porque muchas veces lo que estamos haciendo es transmitir ese nerviosismo, esa angustia que nosotros también estamos teniendo, porque lo estamos viendo, estamos haciendo algo en espejo con respecto al comportamiento. Entonces, lo que en realidad deberíamos hacer, si el animal está nervioso y las caricias no ayudan, es mostrar la calma, mostrar que realmente no pasa nada, que no hay nada que temer. No perseguirlo por toda la casa para intentar calmarlo, no explicarle eso a la gente, a los tutores, que obviamente a veces escapa al sentido común humano, pero es importante entender que también las emociones tienen un vínculo muy directo con las conductas. Entonces nosotros también tenemos que trabajar en base a las emociones para poder favorecer que esa situación la pueda pasar de la mejor manera posible. Claramente esto no se cura con amor, no es que una caricia va a resolver esto, pero sí es importante el vínculo, la seguridad, muchas veces no solamente de una persona, sino de otro perro, cuando el otro perro está tranquilo y relajado, eso también se contagia, entre comillas, se aprende por imitación mucho, entonces eso puede servir, pero son cosas que suman, pero no son suficientes muchas veces. Un poco el chivito que le decía, ya para ir terminando, tengo el gusto de ser secretario vocal, secretario suplente de AECUA. Es una asociación que creamos el 2020, hace un año y medio, en la pandemia, con colegas de todo el país, que nos dedicamos a la etología, que estamos muy contentos de empezar a trabajar en esto. Todavía estamos tramitando la personería jurídica, pero sabemos que la medicina del comportamiento es, como todas las otras especialidades de la medicina veterinaria, muy importantes, que el comportamiento justamente tiene que ver con muchas cosas de la salud física y orgánica, y realmente para entender el bienestar y el cuidado de nuestros pacientes también tenemos que tener en cuenta el comportamiento. Hay algunas redes sociales para poder contactarse si les interesa o quieren saber un poco más de la asociación, y obviamente de mi parte invitarlos a que se sumen o por ahí estén atentos, porque compartimos charlas, eventos, documentos, información que les puede ser útil a los clínicos o a los que les guste la etología. Bueno, para terminar, agradecer obviamente a Intelvet, a Alejo, a David, al equipo por esta oportunidad. Y bueno, la idea era justamente hacerla cortita y al pie para poder charlar entre ustedes por ahí consultas o lo que tengan ganas para hablar de este tema.
Santiago, bueno, bárbaro. Muchas gracias. Sí, como decís vos, ¿no? Un puntapié para todo lo que implica la etología, diríamos, o un inicio, digamos, como una puerta de entrada justo en esta época. Eh, Gracias, Eliana. Bueno, muy interesante, desde Río Cuarto. Así que bueno, si te parece bien, invitamos a quienes quieran compartir alguna experiencia o hacer preguntas. Un poco esta es la idea de la dinámica de las charlas con colegas. Eh, Podemos también por chat, no hay ningún inconveniente. Venga, venga, sin miedo. Bueno, Sergio comenta, muy linda la charla, muchas gracias. Sergio Muriel, Gracias a gracias por ustedes. participar. Desde Corrientes, Nadia, Vamos, a ver literal. si... muy, muy interesante desde Jujuy. Qué bueno también que de Eugenia, que de tantos lugares del país. A ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta o una consulta o intercambiar alguna duda. No le tomamos examen, no se preocupe. No estamos en la facu. Sí, Por también, ahí. bueno, Ajá. Eugenia, bueno, me has desburrado en muchas cosas. No, a ver, nos pasa todo. En la facultad salimos sin saber claramente, como en muchos casos, muchas especialidades, muchos temas, y para eso está bueno justamente las especialidades, seguir formándonos, pero tampoco está bueno, me parece, como clínico, yo también fui, obviamente, ahora me dedico a la etología solamente, pero claramente hice mi colimba con la clínica, haciendo todo lo que hacemos todos, y realmente uno se da cuenta que en el consultorio, en la vacuna, en la revisión clínica en general, siempre algún tema de comportamiento por ahí surge sobre la mesa. Y obviamente que no tenemos que ser especialistas, ni mucho menos, hay muchas cosas que tenemos que resolver como clínicos, pero sí tener algunas herramientas, algunos indicadores, y por lo menos darnos cuenta que cuando aparece esto, que la gente nos dice, vos sabés que el año pasado mi perro respondió así, y este año fue peor. Bueno, por ahí prender la lamparita, porque puede haber algo, puede haber una fobia ahí en curso, y tal vez si actuamos a tiempo, o si por ahí no tenemos ganas, no tenemos tiempo, podemos derivar, es una opción, o consultar, por ahí también una interconsulta puede ser interesante para ayudar a ese paciente y no dejar que la cosa se agrave. A ver, a ver. Santiago, ¿hay algunas Ajá, preguntas? sí, ahí estaba chusmeando. Ah, Eh, bárbaro. Empezaba con- con Ileana Martinelli. ¿Qué ok, opinás de colocar música relajante para perros? perfecto. Sí, es interesante. Hay estudios de la Universidad, de la Facultad de La Plata, de veterinaria, que hizo que bueno, ustedes lo compartieron, ¿no? Alejo, con gatos específicamente, música clásica, soft rock. eh, es interesante. Hay estudios también en otros países, como en Colombia. Me acuerdo de un refugio que utilizaban con música clásica, que también era muy interesante. Por ahí los canales de YouTube, esos canales que usan para perros con música relajante, también puede servir, es interesante, pero siempre es algo más que complementa. Lo mismo que la aromaterapia, la lavanda, el tilo, puede ser interesante, pero siempre apoyando y complementando con todo lo otro. Porque si es una fobia, si realmente es una fobia, solamente con música no va a ser suficiente. Por ahí si es un miedo un poco más importante, tal vez sí, pero hay que tener en cuenta eso. Bárbaro. Bueno, Guillermo, desde Río Gallegos, Santa Cruz, muy interesante. Dice gracias, Guillermo. Erika, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo antes de un evento recomendás la utilización de fármacos? Bien. Si hay una fobia, inclusive por ahí la recomendación es actuar un par de semanas antes, tal vez con una dosis baja de benzodiazepina, por ejemplo, porque la benzodiazepina es la más rápida. El beneficio mayor que tiene la benzodiazepina es que actúa rápido. Entonces, como muchas veces que pasa, la gente se acuerda a último momento, viene desesperado porque su animal la pasó mal, se acuerda de la última fiesta que la pasó muy mal,
Entonces, quiere algo ya. Bueno, habrá que explicarle ¿Qué? que esto no se soluciona en 5 minutos. Y segundo, que las benzodiazepinas pueden ser interesantes, pero siempre hay que probar, como decíamos. No hay que esperar el 24 para probar. La gente tiene que probar antes, contarnos la respuesta y en base a esa respuesta acomodar la dosis o ver si hay un efecto paradojal. No sé, probamos con alprazolam. Tuvo un efecto paradojal, pasamos a clonazepam. Tuvo un efecto paradojal que es rarísimo ya en general, con una vez, con un cambio en general es suficiente. Me ha pasado un caso que he tenido que cambiar, bueno, paso de, no sé, de clonazepam a diazepam, lo que tenga a mano. Pero es importante probar antes para chequear que no tenga efecto paradojal y ajustar la dosis. Entonces, eso hay que hacerlo con tiempo, no hay otra. Santiago, bueno, Eugenia, es cierto que no tenemos mucho conocimiento sobre etología y es una herramienta súper importante. De acuerdo. Cecilia, buenas noches. ¿Qué opinás de los moduladores de conducta como bueno, perdón ahí, El triptófano, ¿puede triptofano ser? y la valeriana. Sí, Sí. el OM. Bueno, le hacemos chivo al OM, pero creo que la única presentación que hay. Sí, bueno, algunas farmacias lo pueden hacer de manera, o sea, una receta magistral y lo pueden indicar también. Lo podemos mandar a hacer, digamos. El punto es que los moduladores, los nutracéuticos, pueden ser interesantes, pero cuando hay una fobia, lo mismo que la homeopatía. Es interesante, pero muchas veces cuando hay una fobia, no alcanzan. Lamentablemente no alcanzan. Puede ser si un miedo o una fobia que muy incipiente, que recién arranca, puede ayudar. Pero yo los nutracéuticos los indico para cuando es un estrés novedoso, la primera vez que se va a enfrentar a un viaje, a la llegada de gente para las fiestas. Por ahí es un perro tímido. A ver, puede ayudar, pero también el nutracéutico necesita varias semanas, por lo menos 3 4 semanas en funcionar. No es que si le damos hoy, ya mañana tenemos un efecto útil. A veces se puede combinar con el psicofármaco, y está bárbaro, pero de nuevo, no es que la medicación no sirva, sino que para unos casos puede ser muy interesante y para otros por ahí insuficiente. Ahora sí. Nadia, consulta, dice, vi que últimamente recomendaban que los felinos se mantengan encerrados en un canil y dentro del placar al momento de los petardos. Pregunta si recomendás hacer eso. Bueno, los felinos, como decíamos, lo expresan muy diferente. A veces uno ve a los felinos quietitos, hecho una bolita y parece que están bárbaros y no, están pasando mal, muy mal. Eh, la realidad es que un refugio, naturalmente también el felino va a buscar un refugio en altura o un lugar donde no haya muchos accesos por donde entrar. Entonces, un mueble, una jaulita de transporte, un elemento donde el sonido impacte menos, va a ser beneficioso para el gato. En general, lo importante es que el gato esté previamente acostumbrado a eso. Bueno, para el perro también. Si uno no lo quiere meter de prepo al refugio, es probable que no quiera saber nada. Entonces, tenemos que previamente asociar ese lugar, esa jaula, ese espacio que vamos a acondicionar. Puede ser una caja grande, con frazadas, puede ser un lugar donde de alguna manera esté amortiguado el sonido, en un lugar cerrado, en el baño, que a veces al no tener ventanas el sonido impacta menos, y en ese lugar darle cosas agradables al animal, comida muy rica, caricias, juguetes, cosas que le gusten mucho, para que asocie ese lugar o ese espacio a algo agradable. Entonces es más probable que quiera usarlo y que vaya a ese lugar y no a otro que no queremos o que puede ser peligroso o que, bueno, puede llegar a lastimarse. Entonces, sí, hay que acostumbrarlo también. Eso es muy importante. El refugio, tanto para gatos como para perros, es importante adaptarlo previamente. Bien. Eugenia dice, me encanta el manejo cat friendly y está bueno las feromonas. Bien. Nadia consulta, ¿funcionan las feromonas en caninos? ¿Qué les produce realmente? Sí, la feromona de apaciguamiento, que es la que se utilizan en canino, digamos, también son interesantes para, por lo menos en mi experiencia, el estrés moderado.
Cuando ya hay una fobia, no creo que alcance. La mayoría de las veces no creo que alcance. A veces, de nuevo, la gente consulta cuando ya es una fobia súper evidente. El diagnóstico es prácticamente te lo hace el tutor, que obviamente es la más fácil, ¿no? Lo ideal sería llegar antes, cuando ya tenemos un cachorro que en las primeras vacunas vemos que lo sacan a la calle, o la gente nos cuenta que lo sacan a la calle, que tiembla, que cuando escucha un ruido se sobresalta y se va corriendo, cuando se cae un sartén en la cocina se esconde y queda varios minutos escondido. Bueno, ya ahí empezar a trabajar en ese cachorrito, porque es muy probable que tenga una condición, una genética que lo condicione, valga la redundancia, para el lado del miedo. Entonces, en ese caso, acompañar una feromona puede ser interesante, pero también es importante y exponerlo gradualmente, como hablábamos, con un contexto, con una intensidad, con una frecuencia adecuada, para que vaya acostumbrándose a esas cosas. Y la feromona, para una situación puntual, lo bueno es que actúa rápido, uno lo enchufa o lo aplica, o el collar también en algunas marcas, puede ser interesante porque actúa rápido, para una situación de estrés agudo, pero en general la fobia, que tiende a ser más crónica, como decíamos, el tipo ontogénico, eh, no va a ser tanto resultado, por lo menos en mi experiencia. Bárbaro. Verónica consulta, en felinos, ¿puede hacerse la desensibilización sistemática con sonidos de fuegos artificiales como en caninos? Sí, normalmente el sonido, digamos, digital, el celular o el aparato tecnológico, en general el animal no responde. Si ya responde, igualmente siempre lo exponemos para ver si hay respuesta. Porque si ya responde a un estímulo, digamos, artificial, una grabación, es porque el miedo es extremadamente alto. En general uno empieza con una grabación, cuando ve que no hay respuesta, va sumando de a pocos estímulos. El más sencillo puede ser un globo, una bombucha, que la explotamos, a veces dentro de una caja o en otra habitación, y de a poco lo vamos exponiendo. Pero lo más importante es definir el umbral, o sea, el nivel de estímulo en el cual el animal no responde, y a partir de ahí, muy de a poquito, empezar a exponerlo. Pero eso, obviamente, fuera de esta época, que es la época donde algún cortado verde, por ahí siempre te tira un petardo en cualquier momento, entonces justo se asusta y vos estabas trabajando, tenés una experiencia negativa y vas para atrás muchas veces con ese avance, digamos. Entonces, lo ideal es trabajar muy de a poquito para tratar de manejar las variables del ambiente lo mejor posible. Porque es un trabajito largo y lamentablemente a veces la gente no está dispuesto a hacer ese trabajo. No es tan difícil. Y realmente con un poquito de paciencia y dedicación se puede hacer. Pero bueno, también hay que lograr esa adhesión al tratamiento, que es un poco, como siempre nos pasa en veterinaria, la parte más difícil, ¿no? El convencer al tutor de que es importante hacerlo y que lo lleve a cabo. Bárbaro. Santiago, bueno, van dos preguntas de Eugenia e Ileana. ¿Qué dosis usás de clonazepam? Y la otra consulta es, ¿el clonazepam puede generar acostumbramiento? Claro. En general, arranco con una dosis 0,1 de clona. Eh, Igual, a veces muchos colegas arrancan con menos, pero si tiene mucho miedo, yo arranco con 0,1. Eh, el tema del acostumbramiento, o en realidad lo que se llama fenómeno de tolerancia, hace una inducción enzimática, entonces en el hígado empieza a metabolizarlo mucho más rápido. Por eso las benzodiazepinas no te sirven a largo plazo, porque después de 3, 4 semanas empiezan a perder mucho efecto, necesitas más dosis para lo mismo. Y si bien no tienen, digamos, dependencia mental, vos podés cortarla después bastante fácil, salvo que le haya dado muchos meses, pero tampoco tiene mucho sentido. En general, por eso las benzodiazepinas las usás por poquito tiempo. Para esos momentos agudos, muchas veces yo tengo un paciente que tiene fobia crónica, compleja o generalizada, viene tomando un antidepresivo y para fechas puntuales, para las tormentas o para la pirotecnia, le sumamos un clona, por ejemplo, ese día o esos días y después se lo sacamos. Eh, pero bueno, todo dependerá de cada caso. Si el paciente no tiene una fobia, capaz que tiene un miedo importante, tal vez con una benzodiazepina sola puede ser suficiente. Pero bueno, de nuevo, hay que ver cada caso y tratar de ajustar la medicación.
Santiago, bueno, Eugenia comenta, en estas circunstancias de fiestas sería importante no dejarlo solo, obviamente dependiendo de cada individuo, estar a su lado. Sí, sí. Sí, lo que pasa también es importante estar a su lado, pero tranquilos. Eso es muy importante. Si nosotros con la mejor intención queremos como consolarlos o ayudarlos o transmitirle esos mismos nervios que tenemos nosotros, que lo estamos viendo que está mal y nos ponemos también nosotros mal, es importante explicarle a la gente eso, que nosotros tenemos que transmitirle calma. Obviamente que nosotros somos su referente muchas veces cuando hay un vínculo fuerte y cómo estamos nosotros influye mucho en cómo está el animal. Más allá de las cuestiones que uno pueda o no creer, de las energías, de las cuestiones más esotéricas, la realidad es que con el cuerpo transmitimos mucho en nuestro lenguaje corporal. Entonces, estar tranquilo, si el animal se acerca, obviamente dejarlo que se acerque, si la caricia ayuda, bárbaro, pero si lo pone más nervioso, no lo tocamos. Eso no significa desprecio, significa tratar de transmitir calma. Y algo que también ayuda, es importante que haga actividad física o mental antes del evento, ¿sí? Porque si el animal llega cansado a la fiesta, a la noche, digamos, al momento de las detonaciones, si hizo ejercicio físico, paseo, juego, o ejercicios mentales, juguetes con comida, en donde el animal tiene que resolver cómo sacar la comida de adentro, son interesantes porque llega más relajado. El ejercicio es un ansiolítico natural, entonces está bueno que lo podamos utilizar, obviamente, con un tiempo prudencial a la detonación. Santiago, bueno, Ileana retoma un poco la pregunta de si el clonazepam genera acostumbramiento y pregunta, ¿y luego para sacarlo reducís la dosis? Si lo dimos durante muchos meses, sí. Pero en general, si lo dimos 2, 3 semanas, 4 semanas, en general no hace falta. Eh, Cuando vemos un poco a ver, como digo, la abstinencia es más física, no emocional, no comportamental. Entonces el animal va a estar un poco inquieto, un poco molesto si lo sacamos de golpe y estuvo tomándolo mucho tiempo. Por eso sí, el destete puede llevar a ser necesario 1, 2, 3 semanas de destete como para evitar esos signos molestos, digamos, del corte abrupto. Pero en general, si como lo usamos normalmente, no hace falta. Santiago, bueno, bárbaro. Comparto, bueno, agradece Ileana. Eugenia, bueno, comenta que está muy bueno lo del ejercicio, agradece también. Ahí comparto la nota de que hacías mención de musicoterapia, ¿puede ser? ¿Ya? Sí, sí, Em, sí, y bueno, nos quedan 2 o 3 minutitos más, así que si, dale. bueno, desde ya agradecerle a todos los veterinarios que están participando eh, por el interés y bueno, por estar. A ver si alguien se anima a abrir el micrófono y hacer alguna consulta. Y aprovecho también el chivo sí, estuvimos armando algunas en las redes sociales, en Instagram, pueden chusmear si les gusta o mandar por ahí a la gente a que vea el Instagram de la asociación, aecba.etología, porque ahí también compartimos placas e información para público general y para colegas. Por ahí también puede ser interesante para remitir, si es necesario. Lo bueno también es que se está empezando a, digamos, a dejar de lado el tema de la pirotecnia, ¿no? Eh, Sí, pero bueno, no es solamente reducido a pirotecnia. no, Eh, claro, obviamente que está bueno como sociedad celebrar de otra manera, porque la pirotecnia no solamente afecta a nuestros animales de compañía, sino también a las personas con autismo, a las personas mayores, a la fauna silvestre. eh, pero la realidad es que solamente perseguir que se quite la pirotecnia sin pensar que podemos hacer algo para ayudar a nuestros pacientes, la verdad que sería reducir el problema a una sola cosa. Y si en nuestras manos está justamente poder aliviar ese estrés, ese miedo, esa fobia, y tenemos que hacerlo. Éticamente, nuestra labor como veterinarios es ayudar no solamente a la salud física, como decimos siempre, sino también a la salud mental y emocional. Es una sola, en definitiva, ¿no? Bárbaro. Sergio, ¿podés repetir cómo buscarlos en Instagram? Sí, es aecba.etología. Esa es bueno, en Instagram o en Facebook también, aecba etología.
AECBA. AECBA. Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Argentina. Te mando el chivo. Ahí lo compartí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Por supuesto, Santiago, muchas gracias. Para lo que sea necesario desde Intelvet, para compartir toda la información y el conocimiento que produzcan desde la asociación. Bueno, Erika agradece. Gracias a todos. A ver si hay una consultita más. Y bueno, desde ya, bárbaro. Nadia también. Muy buenos profesionales, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Agradecerte de nuevo y bueno, por supuesto que pasen unas felices fiestas y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Totalmente. Santiago, como siempre, por tu predisposición y bueno, y tu generosidad. Un placer. Muchas felicidades, gentes, y hasta cualquier momento. Gracias, un abrazo. Nos vemos. María del Carmen. Muchísimas, me preocupan los tutores que ahí se cortó. Bueno, igual esto creo que quedaba grabado, ¿no, Alejo? Sí. Bien. Bueno, después se lo podemos... Esto es para colegas, obviamente, pero después Sí. hay estas cosas que son de escuela, ¿no? Nosotros también tenemos que, parte de nuestro trabajo es educar, y bueno, obviamente que en el consultorio a veces no tenemos todo el tiempo del mundo, pero tratar de jerarquizar la profesión con esto también es muy importante. Bárbaro. Así Y que Santiago, vamos por eso. si te quieren comunicar con vos, están también en redes, ¿no? Sí, Conducta Animal, SGL. Conducta Animal SGL, Conducta Animal SGL, en cualquier Facebook o Instagram, ahí estoy, con todo gusto. Bárbaro. María del Carmen, no sé si querías completar la pregunta. No sé si está. Pregunte que hacemos. Acá está. Sí. Me preocupan los tutores que toman antidepresivos y medicamentos también, medicamentos a sus animales. Sí, bueno, hay gente que se lo toma bien, como gracioso, y hasta por ahí comparte las pastillas. Y bueno, y hay otros que, nada, obviamente que lo ideal, inclusive en muchos casos complejos, sería hasta trabajar en equipo con un psicólogo, ¿no? Porque a veces hay temas complejos en el sistema, en la familia, en la manada. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, que obviamente son un poco más escabrosos, la realidad es que uno tiene que tratar de siempre marcar que esto lo hacemos por el bienestar del animal, porque no sufra, porque no se enferme, que es algo serio, que puede estar mejor, y que aparte también hay que diferenciar que muchos de los fármacos que en animales, que en personas actúan de una manera, en animales actúan totalmente diferente. Entonces, por más que estén tomando la misma medicación, hay que explicarle que no es lo mismo. Y por ejemplo, la benzodiazepina es muy común que le dicen, pero yo me tomo un cuartito y duermo hasta mañana. Bueno, pasa que en animales vos necesitas mucho más dosis para tener el mismo efecto. Entonces, que no se asusten que le estamos dando demasiado medicación, que la vamos a dopar. No, bueno, se trata justamente de la diferencia fisiológica del metabolismo entre perros y personas. Entonces, bueno, explicarles eso también es importante para que no se asusten y no piensen que le estamos dando de más. Pero bueno, son detalles que también es importante marcar. Santiago, bueno, ahora sí. Buenísimo, muy claro. Muchas Buena gracias. segunda. 2 por 1. Bueno, Marina me parece que recién se pudo conectar. Cualquier cosa nos pueden pedir la grabación, ¿te parece? Sí, De es la para charla de hoy. compartir. Con todo gusto. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, de nuevo. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, hasta la próxima. Dale, felicidades. Gracias a todos por Igualmente, muchas participar. felicidades. Gracias, Santiago. Chao, chao, chao.